Muy buenos días para todos en esta mañana de domingo con Dios. Para mí es un placer saludarlos y tener la oportunidad de compartir este tiempo tan maravilloso con todos los que se conectan a esta hora. Bienvenidos todos de Catedral del Reino, bienvenidos de tu iglesia virtual. Para mí es un gusto poder compartir este tiempo con todos ustedes. ¿Qué tal si iniciamos esta mañana orando y pidiéndole dirección al Espíritu Santo? ¿Qué tal si allí en casa cierras tus ojos y estás con tu familia, agarra en sus manos? Si estás solo, levanta tus manos y dile: Señor, gracias por este día, gracias por permitirnos conectarnos juntos en este tiempo, gracias por permitirnos iniciar este mes de marzo pudiendo levantar nuestras manos al cielo y darte la gloria y la honra por todo lo que has hecho, darte la gloria y la honra por ese amor tan profundo que hemos visto reflejado en nuestras vidas cada día, Señor. Ahora, como vamos a iniciar este mes de marzo, lo ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú tomando el control de cada paso que demos, de cada decisión que tomemos, de cada palabra que salga de nuestra boca, de las personas con las que nos encontremos, las relaciones, y enséñanos, Señor, a entender en este mes que tú tienes una compensación preparada para nuestras vidas y para nuestra familia. En tu nombre oramos, Señor, toma el control de esta mañana, toma el control de esta palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hemos iniciado nuestro mes de marzo y este mes de marzo lo hemos titulado Tiempo de Compensación. El Señor tiene una compensación preparada para ti. La palabra compensación es algo totalmente diferente a recompensa. No significa lo mismo. En la recompensa tú haces algo. Por ejemplo, un corredor va y corre su carrera, gana primer, segundo, tercer puesto y es recompensado con un premio. Recompensa es algo que se te da por conmemoración a algo bueno que hiciste. Sin embargo, cuando vamos a hablar de compensación, una de las definiciones de compensación es, por ejemplo, contrarrestar o equilibrar los efectos de una cosa con otra contraria. Es decir, si sucedió algo malo, se contrarresta o se equilibra eso que sucedió con algo bueno. En otra definición podemos leer que compensar es dar una cosa o hacer un beneficio a una persona como reparación de un daño. Es decir, a alguien se le dañó algo y la compensación que recibe es por ese daño que sucedió. Si alguien está en una situación de dolor, la compensación es algo bueno sobre esa situación de sufrimiento. Y eres compensado en el sentido de que ese prejuicio o molestia que se causó es compensada con un beneficio. Y estamos hablando entonces en este mes acerca de la compensación de Dios. Yo quiero que tú pienses por un momento en esa compensación de Dios, en ese término compensación. Porque ¿sabes algo? La compensación de Dios luce totalmente diferente a la compensación del hombre y del mundo. La compensación de Dios es por gracia. Es decir, para poder hablar de compensación de Dios, tú y yo primero tenemos que hablar de la bondad de Dios. No hay compensación en Dios sin bondad. Es decir, un fruto de su bondad es su compensación. Escucha esto como dice Salmo 23, versículo 6. Está hablando David en el Salmo 23 diciendo: el Señor es mi pastor y nada me falta. Y termina en el versículo 6 diciendo esto: la bondad y el amor de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Mira esto tan tremendo que está sucediendo aquí. Aquí David está hablando de que la bondad del Señor lo persigue. Es tremendo ver esto, porque cuando tú obedeces al Señor, cuando tú caminas en el Señor y cuando pones toda tu vida y te concentras en amarlo, te concentras en crear una relación con Él, la bondad te persigue. La bondad de Dios te persigue. Cuando hablamos de compensación, entonces entendemos que es un fruto de la bondad de Dios sobre tu vida. Ahora mira esto. Dios siempre tiene una compensación preparada para ti. Por ejemplo, cuando leemos Deuteronomio capítulo 8. En Deuteronomio viene escribiendo Moisés, porque lo que sucede en 2 capítulos anteriores son los 10 mandamientos. Dios entrega los 10 mandamientos a su pueblo y viene hablando el Señor a través de Moisés.
Dios usa a Moisés como un profeta para hablar. Y llega al capítulo 6, el capítulo 8, versículo 6, donde nos encontramos con esto. Escuchen lo que le dice Dios al pueblo por parte de Moisés. Le dice: cumple los mandamientos del Señor tu Dios y témelo y sigue sus caminos. Miren, yo un día aprendí que los mandamientos, o lo que nosotros llamamos reglas de Dios, no es un capricho de Dios. No es Dios buscando gente. Oh, es que yo necesito que esta gente me sirva. No, Dios no nos necesita, porque entonces dejaría de ser Dios. Dios no necesita que tú le obedezcas. Las reglas y los mandamientos que Dios establece simplemente fue la naturalidad de la creación buena que Él creó. Toda cosa buena tiene propiedades buenas, propiedades que lo hacen bueno, ¿sí? Entonces, en la creación que Dios hizo, dentro de esa creación, lo que Él creó le dio una propiedad de algo bueno. Es decir, sus mandamientos simplemente fueron para que el hombre volteara su mirada y su vida hacia lo que Dios ya había diseñado. El deseo del corazón de Dios es que tú y yo florezcamos. Es de que tú y yo podamos volver al inicio de la creación, es decir, a donde todo era bueno. Hoy nuestra naturaleza nos ha llevado a vivir fuera de lo que Dios había diseñado como bueno para ti. Y la relación que Dios quiere tener contigo cuando envía a Jesús como el camino es para que tú y yo podamos volver donde todo comenzó. Es decir, estas reglas y estos mandamientos simplemente eran cuando te dicen agarra esta cuerda y que esta cuerda te va a llevar a esa locación que tú estás buscando, a esa ubicación que tú estás buscando. Y esa persona agarra la cuerda y camina por la cuerda y camina por la cuerda hasta que llega al lugar donde necesita ir. Esos son los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios Él los estableció, y escucha esto. Deuteronomio 6 dice: cumple los mandamientos del Señor, témelo y síguelo en sus caminos. Porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena. ¿Alguna vez usted ha manejado un GPS en su celular o a veces ha visto un mapa? Para llegar a un lugar necesita un camino. En ese camino, si lo pensamos de esta forma, es el camino donde Dios nos está preparando para la tierra que Él ha preparado para ti. ¿Sí? En ese camino, Él está moldeando tu corazón para llegar a la tierra que Él ha preparado para ti. Y mira lo que sucede en este escenario. Él dice: el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, de miel y de olivares, tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará, tierra donde las rocas son de hierro y cuyas colinas sacarás cobre. Lo que precede a esta tierra buena es un corazón que cumple los mandamientos de Dios. Es un corazón que sigue y teme al Señor. Sigue los caminos del Señor, porque te están guiando hacia la tierra buena que Él ha preparado para ti. Y mientras yo pensaba un poco de esto, Dios tiene una compensación preparada para ti. Hay personas que simplemente están esperando bendiciones de Dios, pero tu cercanía al Señor es más importante. Yo quiero leer una historia que el Señor puso en mi corazón mientras le pedía dirección acerca de qué hablar esta mañana que estamos aquí reunidos. Mira, la historia de Ruth conmovió mi corazón cuando la estaba leyendo y cuando estaba en mi tiempo de intimidad con el Señor. Y Ruth son 4 capítulos. Te invito a leerlos. Es lo que precede 1 de Samuel y 2 de Samuel. La historia de Ruth termina con la genealogía de David. Y ahí es donde inicia 1 de Samuel. Y esta historia está como en la mitad de historias. Y me impresiona leer esta historia porque esta historia es la compensación de Dios. Esta historia habla de la compensación de Dios. De una tierra que Dios ya había preparado. Es decir, una tierra prometida. Esta es una de las tantas tierras prometidas de las que habla la Biblia. Hay 2 tipos de tierras prometidas. Una son las bendiciones que Dios ha preparado para ti en esta tierra.
Y la tierra prometida más grande, la mejor tierra prometida, por decirlo de cierta forma, es la vida eterna, ¿sí? Pero hoy yo voy a hablar de la primera y a medida que seguimos en esta serie vamos a ir ampliando más y más en lo que se trata, compensación y cuál es esa tierra prometida que es la vida eterna. Sin embargo, si leemos aquí en Ruth capítulo 1, inicia la historia de Ruth con un tiempo en que los caudillos gobernaban el país y había hambre. Es decir, un tiempo de dificultad. Así inicia la historia de Ruth, con un tiempo de dificultad, un tiempo de dolor, un tiempo donde no había que comer, un tiempo donde la gente estaba preocupada, ¿sí? Entonces dice la historia que había una mujer que se llamaba Noemí, la cual era esposa de Elimelech. Elimelech muere y Elimelech y Noemí, tuvieron 2 hijos. Entonces estos 2 hijos que tuvieron, uno de ellos se casó con una moabita y el otro también se casó con una moabita. Una de estas moabitas se llamaba Ruth y la otra se llamaba Orfa. Entonces mire lo que sucede aquí. Habla de que Noemí se le muere el esposo Elimelech, pero también se mueren los 2 hijos y queda viuda las 2 nueras de Noemí, que era Ruth y Orfa. Cuando yo leía esto, a mí me impresionaba ver cómo todo esto estaba lleno de dificultades, de calamidades, de dolores. Es tremendo ver esta historia y decir, wow, pero ¿qué está sucediendo aquí? Hay hambre, los esposos se mueren, estas mujeres quedan viudas y desoladas, está Ruth y Orfa con Noemí sola. Es tremendo ver esta historia. Pero cuando tú continúas leyendo la historia, nos damos cuenta de lo siguiente, y es que Noemí les propone a Ruth y a Orfa regresar de la tierra de Moab a la tierra de Judá. Porque en la tierra de Judá ellas se enteraron de que venía la época donde iban a cosechar. Es decir, donde la mano del Señor había proveído de alimento. Y entonces va Noemí y se reúne con Ruth y Orfa para ir a camino hacia la tierra de Judá. Sin embargo, en el camino Noemí les dice, miren, no vayan conmigo. Quédense mejor en la casa de su madre. Vuelvan a la casa de su madre. Allá van a estar mucho mejor que lo que van a estar conmigo. Porque cuando Noemí llegara a la tierra de Judá, ella ya no tenía a su esposo, que era Elimelech. Ya no tenía una tierra, ya no tenía una propiedad en la tierra de Judá. Y ella le dice a Orfa y a Ruth, regresen por favor. Y en medio de esta conversación que está sucediendo aquí, Ruth y Orfa le dicen, no vamos a volver, nos vamos a quedar contigo. Sin embargo, cuando están teniendo esta conversación, miren lo que sucede aquí. Noemí le ruega a Ruth y a Orfa que se vayan a la casa de su madre. Pero Ruth insiste y Orfa se va. Ruth insiste y le dice esto, iré donde tú vayas, viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Es decir, Noemí le había enseñado a Ruth y a Orfa del Dios el que ella vivía. Estas mujeres eran moabitas. Pero lo que aprendemos aquí es que había visto Ruth algo en Noemí de su Dios. Y dice, tu Dios será mi Dios, y moriré donde tú mueras, y allí seré sepultada. Y que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Me llama la atención esto porque aquí vemos el corazón de Ruth. Ruth le está diciendo a Noemí, no importa la dificultad que estamos viviendo, yo voy a estar contigo, Noemí. Voy a acompañarte. Y vemos el corazón de Ruth como una mujer leal. Una mujer que le está diciendo a Noemí, tranquila, aquí voy a estar contigo. En tiempo de dificultad, aquí voy a estar contigo aunque estemos pasando hambre. Aquí voy a estar contigo aunque lleguemos a la tierra de Judá y el terreno tuyo ya no esté. Aquí voy a estar contigo. Y continúa la historia y esto es el capítulo 1. Pasamos al capítulo 2. Y dice, el capítulo 2 inicia con que había un hombre llamado Boz. Y este Boz era pariente de Elimelech, ¿sí? Por lo tanto, pariente de Noemí, ¿sí? Pero solo inicia la historia así, no inicia diciendo que Ruth se conoció con Boaz y llegó Noemí y se lo presentó, no.
Entonces, en medio del hambre que ellas tenían, en medio de la dificultad, dice que Ruth le dice a Noemí, permíteme, en el versículo 2 del capítulo 2, permíteme ir al campo a recoger las espigas, que vaya dejando a alguien a quien yo le caiga bien. Entonces, imagínense este cuadro. Están los segadores de la tierra, que se le caen trocitos de espiga, ¿sí? Son siervos de un amo, son siervos de un señor de la tierra, el dueño de la tierra, y hay servidores en esa tierra recogiendo las espigas. Y en medio de esa recolección de espigas, de esa cosecha, unas espigas se caían. Y Ruth iba atrás recogiendo las espigas que se caían. Lo que da a entender la historia es que algunos siervos podían darle rabia y decirle, tú te vas de aquí porque tú no eres sierva del Señor, al Señor de esta tierra. Entonces lo que vemos es, Ruth iba caminando detrás recogiendo las espigas que sobraban para poder llevarlas a la casa y pues tener algo de comer, algo de la cosecha. Y mira lo que sucede en el versículo 3 de Ruth capítulo 2. Dice que comenzó a recoger las espigas en el campo detrás de los segadores. Y dio la casualidad. Tú y yo sabemos muy bien que cuando aparecen estas palabras, dio la casualidad, estamos hablando de que Dios ya tenía algo preparado para Ruth. Dice que dio la casualidad que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Booz. Miren, si algo me llama la atención de esta historia, no es que el campo aparece de la nada. No es que Booz aparece de la nada. No es que Ruth, por una casualidad del universo, se encontró con Booz. No. Booz representa la tierra preparada que Dios ya tenía para Ruth y para como consecuencia Noemí, porque van a ver lo que sucede más adelante. Entonces, Booz ve a esta mujer trabajando en el campo, recogiendo las espigas detrás de los segadores, cosas que nadie haría. Y ella estaba detrás de los segadores recogiendo las espigas que sobraban para llevarlas y tener algo de comer. Y Booz pregunta, ¿quién es esta joven que está allí? Y uno de los servidores, dice la historia, que responde así, es una joven moabita que volvió de la tierra de Moab con Noemí. Le contestó el capataz, ella me rogó que le dejara recoger espigas de entre las gavillas detrás de los segadores. Si se recuerdan de la historia lo que está sucediendo, una de las cosas que dice Ruth es, ojalá haya favor delante de los ojos de alguien. Ella halló favor en los ojos del capataz que le dijo, bueno, hágale, recoja lo que sobre. Y dice entonces que le dijo, el capataz le dijo a Booz, no ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró en el campo, hasta ahora que ha venido a descansar un rato en el cobertizo. Miren lo que sucede aquí. El plan de Ruth era encontrarse con un hombre como el capataz, que la dejara recoger las espigas que se caían. El plan de Ruth no era encontrarse con Booz, porque ni siquiera lo conocía y tampoco sabía que existía. El plan de Ruth era en medio de su dificultad y en medio de su escasez, que ella misma eligió por irse con Noemí, de cierta forma. Ella se fue con Noemí, por lo tanto ella accedió a trabajar y a buscar la forma de tener alimento con Noemí. Ella se fue a recoger espigas que sobraban en el campo. Ella estaba recogiendo de las sobras, pero lo que no sabía era que Dios había preparado la sobreabundancia para ella. Ella estaba recogiendo lo que sobraba. Ella estaba recogiendo lo que se caía. Pero ella no sabía que esa casualidad era el campo que Dios había preparado para ella y para Noemí. Y continúa diciendo la historia que Booz se da cuenta de esto. Y le dice esto a sus sirvientes, le dice, aun cuando saque espigas de las gavillas mismas, no la hagan pasar vergüenza. Escucha, la compensación de Dios. Y quiero que guarden esto en su corazón porque, miren, la bondad de Dios y la compensación de Dios es más grande que la vergüenza de tus enemigos. La compensación de Dios es más grande
que la humillación de la gente. Entonces llega Boaz a ese momento, un hombre que Ruth no conocía, pero que estaba trabajando en su campo, y le dice a los criados: hey muchachos, escúchenme bien, no le hagan pasar vergüenza por lo que está haciendo. Y segundo, dejen caer algunas espigas de los manojos para que ella las recoja. Boaz le dice a los criados: hey, dejen caer espigas de más, háganse los locos y dejen caer espigas para que ella las recoja, no hay problema, no le hagan pasar vergüenza, por favor. Es tremendo ver esto. Dios había preparado esa tierra que era Boaz para Ruth. Y esa compensación inició en Boaz diciendo: dejen caer más espigas para que ella las recoja. Y dice la historia que ese día llegó a la casa de Noemí con 20 kilos. Escúcheme, 20 kilos de espiga. ¿Usted alguna vez ha cargado una espiga? Llegó con 20 kilos de espiga. Es tremendo ver esto. Este es el capítulo 2. Miren, Dios le dio gracia a Ruth a los ojos de Boaz. La gracia y el favor de Dios estaba con Ruth, que Boaz pudo verlo. El corazón de una mujer leal, el corazón de una mujer que prefirió irse con Noemí que volver a la casa de su madre, un lugar donde se sentía cómoda. Ruth se fue a incomodar con Noemí, pero lo que no sabía ella era que esa dificultad era simplemente un paso en el camino para la compensación que Dios había preparado para ella, como lo está haciendo contigo. Hoy a lo mejor estás pasando una dificultad, pero lo que no te das cuenta es que ese es el contexto que Dios ha usado para bien, para tu bien, que Dios ha usado para bendecirte, que Dios está usando hoy en día para mostrarte su favor. Y continúa la historia diciendo que una de las cosas que le dice en este tiempo era que una sirvienta se acostara a los pies del señor de la tierra o del dueño de ese lugar. Y eso representaba su sumisión y humildad, pero también representaba que si Boaz ponía el manto sobre ella, significaba que le daba su cobertura y que se iba a casar con ella. Y es tremendo porque la historia termina con Ruth como esposa de Boaz. En Ruth 4, si lo leen, sucede que está Boaz y Boaz le dice: hey, pero espérate, es que hay otro pariente más cercano que puede redimirte. Es decir, redimir la tierra de Noemí y de Elimelec. Elimelec había muerto y necesitaban que alguien redimiera la tierra, es decir, que la comprara. Y así guardaban el nombre dentro de la cultura de Israel. Esto significaba mucho porque el nombre, el apellido de Elimelec perduraba. El nombre de la familia de Elimelec perduraba porque no se perdía. Entonces ellos necesitaban un pariente cercano que redimiera a Noemí, que redimiera la tierra de Elimelec. Entonces está Boaz y le dice: hay un pariente más cercano que puede redimirlos. Él tiene prioridad por encima de mí. Pero cuando llegan donde ese pariente, no era el que Dios había preparado para Ruth. Entonces ese pariente simplemente dijo sí en un principio y después que Boaz le hizo una pregunta dijo que no. Pero escucha, no era lo que Dios había preparado. Para Ruth, Dios había preparado Boaz. Boaz fue la tierra buena que Dios había preparado para Ruth. Entonces Boaz dice: no importa, yo lo haré. Y Boaz redime la tierra de Elimelec y compra el terreno a Noemí. Pero sin embargo, también se casa con Ruth. Miren esto tan tremendo. Ruth pasa de ser la mujer que recogía las espigas que se caían, que era menos que un sirviente. Era menos que un sirviente, a ser la esposa del Señor de la tierra. Esta era la compensación que Dios había preparado para Ruth. Para Ruth. Es tremendo ver esto. Yo no sé dónde te encuentras hoy en medio de esta jornada. A lo mejor te encuentras recogiendo las espigas que a otros se le caen. A lo mejor te encuentras viviendo con lo del día a día. Pero lo que Dios ha preparado para ti es mucho más grande que lo que tú te puedes imaginar.
Ruth se imaginaba ganarse el favor de un sirviente de la tierra, pero se terminó ganando el favor del Señor de la tierra y terminó casándose con el Señor de la tierra porque esta era la compensación que Dios había preparado para ella. Dios ha preparado una compensación para ti. Esa compensación no te la quita el enemigo, no te la quitan los hombres. Camina en el Señor, sigue su camino y te darás cuenta que Él tiene una compensación preparada para ti. Quiero volver a Joel capítulo 2, versículo 23 al 25 y quiero que escuches esto atentamente, porque durante este mes vamos a estar hablando de eso, que es lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y dice Joel: y ustedes, hijos de Sión, alégrense y hagan fiesta al Señor su Dios, porque como muestra de su generosidad, es decir, la compensación de Dios viene como muestra de su generosidad, no de lo que tú haces. Viene como muestra de su generosidad. Escucha bien, Él les mandará a su debido tiempo tanto las lluvias de otoño como las de primavera, así como lo hacía antes. Los lugares donde se trilla el grano estarán repletos. Habrá tanto vino fresco y prensas de olivo, y lagares desbordarán de vino y aceite. Y dice el Señor: yo los compensaré por los años de cosecha que se han comido las langostas. Esta es la compensación de Dios. ¿Has pasado tiempo de sufrimiento? La compensación de Dios llegará sobre tu vida. ¿Has llorado en tu cuarto con tu familia? ¿Has llorado por hijos que se fueron de casa? La compensación de Dios ya está preparada para ti. Sigue caminando. Ruth siguió caminando, aunque el camino significara dolor y sufrimiento. Ella siguió caminando y dijo: mi Dios será tu Dios. Ese Dios que Noemí tenía, Ruth dijo: ese será mi Dios y yo voy a seguir caminando contigo. Aunque el camino signifique sufrimiento, voy a seguir caminando contigo. Y Ruth siguió, y lo que Dios había preparado para ella era más grande que lo que ella podía imaginarse. De la misma manera, en Joel está diciendo: yo los compensaré por los años de sufrimiento que han tenido. Si has pasado por momentos de sufrimiento, la compensación del Señor ya está preparada para ti. Termina Joel diciendo así: ustedes comerán hasta que queden satisfechos y alabarán el nombre del Señor su Dios, quien ha hecho maravillas por ustedes. Mi pueblo nunca más pasará vergüenza. La bondad y la compensación de Dios es más grande que la vergüenza del enemigo. Es más grande que la humillación de los hombres. La bondad de Dios, como dice el salmista David en el Salmo 23, la bondad de Dios te seguirán todos los días de tu vida. Y aunque creías que ibas a terminar el resto de tu vida recogiendo las espigas que siervos se le caían, hoy el Señor está diciendo: yo le estoy diciendo a esos siervos que dejen caer más, pero ahí no termina todo, porque yo voy a bendecirte más allá de lo que tú te puedes imaginar. ¿Qué tal si cierras tus ojos por un momento y oras conmigo y le dices: Señor, gracias, porque la compensación y la tierra que tú has preparado para mí es buena? La tierra que tú has preparado para cada persona que hoy se conecta, para las familias que hoy se conectan, los hogares que hoy estamos aquí conectados. Tú has preparado una tierra para ellos, has preparado una compensación para ellos. Y aunque hoy como familia, aunque hoy en su trabajo, aunque hoy en su vida física, emocional y espiritual se sientan recogiendo sobras, el Señor va a decir: a ustedes les tengo preparado una compensación más grande de lo que pueden imaginar. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, porque como resultado de tu bondad y por amor a tu nombre, tú nos estás dando una compensación. Oramos, Señor, para que nos ayudes a permanecer en tus caminos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Déjame cerrar con el Salmo 31, capítulo 19. Quiero que te lleves esto hoy en tu corazón, que lo compartas con alguien y que lo compartas con tu familia también. Dice el Salmo 31, capítulo 19: qué grande es la bondad que has reservado para los que te temen. La derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección y los bendices ante la mirada del mundo. Hoy el Señor te está dando esta promesa para ti.
Grande es la bondad que Dios ha reservado para ti. La tierra ya está preparada. La tierra buena, donde brota leche y miel, ya está preparada para ti. Y está diciendo aquí, Él la derrama con abundancia sobre aquellos que acuden al Señor en busca de protección. Llévate esto hoy en tu corazón y espero que tengas un día maravilloso, que este mes de marzo podamos ver el favor y la gracia de Dios moverse sobre nuestras vidas, que las señales y los milagros nos persigan y que la bondad del Señor y su amor nos sigan cada día de nuestras vidas. Para mí fue un placer compartir este tiempo con todos ustedes. Les mando un abrazo enorme y espero que se encuentren muy bien en este día. Chao, chao.